Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer saludarte, soy Sid Castañeda y bueno, estoy viendo acá tu mensaje. Y bien, sobre lo que me preguntas, el problema de abrir el tema de la literatura conmigo es que luego callarme es un problema. Entonces, bueno, hace tiempo yo le prometí a los suscriptores que iba a hacer un podcast sobre literatura, sobre mis gustos literarios y algunas recomendaciones de libros. Y como ya se los debo y tú abriste la caja de Pandora, pues bueno, pues te voy a responder y ya de ahí yo me sigo con lo mío y sígueme hasta donde tú quieras. Bueno, me preguntas que si ya leí el libro de Tony Robbins, Dinero, domina el juego. No lo he leído. Me preguntas qué me parece. Bueno, como no lo he leído, no te puedo dar una reseña realista o una crítica objetiva. Pero yo pienso que sí se puede juzgar a un libro, al menos parcialmente, por su portada. Y cuando yo veo esta portada, y ojo, yo creo que sí hay que juzgar un libro por la portada porque el autor tiene la responsabilidad de elegir una buena portada. Si tú escribes una obra, sabes que la portada es la presentación de tu obra y en la portada tiene que haber alguna referencia al contenido de tu obra, naturalmente, pero además es algo que va apuntando hacia un público objetivo. Entonces, si yo veo este libro que me comentas, no puedo decir que es un mal libro porque no lo he leído, pero no me captura. Entonces, eso es lo primero. Ahora sí ya voy a entrar sobre mis gustos literarios. Ya respondí a tu duda y continúo y pues igual con lo que voy a decir, a lo mejor explica más el por qué no soy muy fan de un libro como el que me preguntas. Bien, yo creo que la literatura moderna está altamente contaminada. Ojo, no he dicho podrida, no significa que no haya joyitas por ahí. Significa que está muy contaminada por lo comercial. Ejemplos, y en diferentes ramas, porque no nada más está en el tema de la autoayuda. Por ejemplo, los libros de los Juegos del Hambre. Tienen éxito, los libros los Juegos del Hambre, les hacen varias películas, y es una fórmula exitosa, por supuesto que lo fue. ¿Y qué pasa? Que luego otros autores se quieren copiar del mismo método y de ahí viene Maze Runner, de ahí viene Divergente y tienen éxito porque hay mercado para eso. Pero yo no me considero parte de ese mercado. Entonces, ya les digo que incluso los Juegos del Hambre son un refrito de lo que escribió George Orwell en su novela 1984. Entonces, si hay algo que yo desprecio, son ideas refritas. Entonces, en eso sí soy muy quisquilloso. Y yo soy bien crítico con la literatura. No a cualquier libro le doy la oportunidad. ¿Por qué? Porque para mí hay tantas obras maestras, tantas obras de la literatura universal por leer y tan poca vida para leerlas, que uno puede darse el lujo de ser exigente con lo que va a leer. Yo no te leo cualquier cosa. Te leo algo que o me lo recomendó alguien que yo considero una eminencia. Ejemplos, Bill Gates hace unos años recomendó el libro Business Adventures, que es un libro que todavía estoy buscando en pasta dura. No lo he conseguido y por lo tanto no lo he leído porque no lo quiero leer en ebook. Pero si te lo recomienda Bill Gates, por algo será. Aparte no es algo popular. Te aseguro que muchos de los que van a escuchar este podcast nunca han oído de ese libro. Pero Aventuras Empresariales, el título sí me captura. Entonces, es un ejemplo. O que me lo recomiende alguna amistad que me conoce y que ya me ha recomendado libros buenos antes. Tengo algunas amistades con quien comparto gustos literarios y me han dado alguna recomendación que ha sido buena. Entonces, solo así le doy una oportunidad a un libro que de entrada no me atrapa. Pero si alguien de mi confianza me lo recomienda, le doy una oportunidad. Bueno, ¿por qué soy fan de los libros de antes? Los libros de la vieja escuela. ¿Por qué? Yo pienso que antes se escribía para comunicar un mensaje, con las consecuencias que esto trajera. Por ejemplo, el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, su filosofía no la voy a defender. Es cuestionable, incluso en esta época. En su época era un escándalo. El Marqués de Sade fue contemporáneo de Napoleón.
Y Napoleón leyó uno de sus libros y lo quemó. Dijo que había que estar loco para tener esas ideas en la cabeza, que era un enfermo mental, que era un depravado. Y de cierta manera lo entiendo. Yo he leído a Sade y sé por qué causa esa reacción. Pero Sade tiene su filosofía. Más allá de lo que él te narra en sus historias, que son historias alguna que otra hasta vomitiva, pero la filosofía que te da es lo que él defiende. Y Sade no vivía lo que él escribía. Él no tenía realmente esa fijación en... Vaya, si lo leyeran entenderían. Pero él no era tan malo como lo describe en sus libros. Pero él lo que hacía era provocar a una sociedad moralista e hipócrita de su época. Y él era lo que hacía, provocar. Esa era su línea. Y tenía su corriente filosófica. Se podía tomar un debate y se defendía bien. Entonces, en algún momento, Sade va a parar al manicomio porque sus ideas eran propias de un loco. Y desde el mismo manicomio escribió el siguiente libro, que si no me equivoco fue el de Los infortunios de la virtud. Ese libro, si no me equivoco, lo escribió desde el manicomio. Y eso es lo que le falta a los autores, no estar en el manicomio, sino defender sus ideas aun cuando saben que van a ser criticados e incluso juzgados, o incluso, otros casos, encarcelados o asesinados. Entonces, eso le falta a los autores de hoy. Los autores de hoy te escriben porque saben que vende. La historia típica que ya sabes que vende, y si tienes suerte te hacen una película. Y para mí eso no es el nivel de literatura que yo quiero trabajar. Entonces, ya hay mucha escasez de gente que defiende sus ideas en libros. Y los libros que tienen buenas ideas no se hacen populares. Y eso vale mencionarlo. No porque sea moderno en automático yo lo tacho ni lo descarto. Por ejemplo, hay un libro que se publicó en el 2007 de Nicolás Taleb que se llama El Cisne Negro. Ese libro yo lo leí en su tiempo, me gustó, critica mucho mi profesión, pero tiene un punto y se lo concedo, es cierto. Y llega el 2020, aparece la pandemia y todos los que ya leímos ese libro pelamos los ojos como platos. Esto es el Cisne Negro del que hablaba Taleb en su libro. Y de hecho yo lo releí cuando empezó esto de la pandemia. Entonces, ese libro ni se hizo popular, ni lo vas a encontrar en la feria del libro. Yo lo compré por internet, lo tengo en papel, pero no es popular. Es el punto al que quiero llegar. Y no es viejo. Lo publicaron en el 2007 y Nicolás Taleb sigue vivo. Otro ejemplo, publicaron una novela que se llama El País de la Nube Blanca. Es una historia que se desarrolla en Nueva Zelanda. Y una amiga me lo recomendó. Y es una historia fresca. Nunca había escuchado una historia así. La disfruté. Era una novela. Entonces, no porque sea nuevo quiere decir que sea malo. Pero dentro de lo nuevo hay demasiada contaminación. Vamos al tema de la autoayuda. Yo leí Padre Rico, Padre Pobre. Fue un gran libro. Me abrió los ojos a una idea que yo antes no había concebido. Y lo he dicho en algún video. Es un libro que me marcó, me cambió. De ahí leí la segunda parte, que sería el cuadrante de flujo de dinero. Y me seguí con la siguiente parte, que es Guía para Invertir. Los 3 libros, no me arrepiento. Alguno fue dejando su idea, su añadidura a la idea principal. Ya después, cuando ya empezaron otros libros como que Niño Rico, Niño Pobre, uno así, no sé, yo pienso que eso ya era demasiado. Ya el concepto ya lo tenía más que asimilado, no necesito que me lo repitan tanto. Y de hecho luego salió un libro que escribió junto con Donald Trump, que se llama Porque queremos que seas rico. Ese lo leí y ya fue como que ya, se acabó Kiyosaki para mí. Y no es que no tuviera buenas ideas, pero ya era un poco repetitivo. Y luego vino la ola de autores que copiaban el mismo mensaje de Kiyosaki, haciendo lo mismo que lo de los Juegos del Hambre. Vieron que es una fórmula que funciona, bueno, pues vamos a copiar a Kiyosaki. Y de hecho lo citan bastante en otros libros. Y a mí, si algo de verdad me causa molestia, son ideas refritas. Es decir, si no tienes una idea, no escribas un libro. Si solo vas a copiar ideas de otro, lo siento, no te voy a dar la oportunidad de leerte.
Y entonces, de ahí que yo siento que se empezó también a hacer como que otro nuevo mercado, el mercado de la autoayuda, de la gente que le gusta que le digan lo que quiere oír. Y eso a mí no me gusta. Que le digan a la gente en los libros, tú todo lo mereces, tú puedes hacer lo que quieras con tu actitud, tú sonríele a la vida y la vida te va a sonreír a ti, tú decreta y las cosas se van a dar. Eso a mí no me gusta para nada. Y yo sé que vende. A la gente le encanta que le digas que es especial, le encanta que le digas que el universo está conspirando a favor de esa persona. Ya te digo que son creencias, pero lo siento, es que para mí es como una religión. Entonces, yo respeto las religiones, respeto las creencias, pero eso no es para mi literatura. Entonces, este libro que me comentas, el de Dinero domina el juego, seguramente se iría a esa misma categoría donde está Paulo Coelho, donde está El Secreto, donde está Sopa de Pollo para el Alma, donde está El Hombre Más Rico de Babilonia, donde está La Ciencia de Ser Millonario, donde está Piense y Hágase Rico. Terminaría en esa categoría que yo suelo despreciar. Entonces, no lo puedo criticar porque no lo he leído, pero sospecho por mi experiencia que apunta hacia eso. Ahora, bueno, antes de continuar, porque ya sé que no me lo van a perdonar si no hablo de esto. Libros que les recomiendo enfocados a trading. Autores, Mark Douglas, así como se escucha, Mark Douglas. Libros como Trading on the Sun o libros como The Disciplined Trader los van a encontrar con traducción al español si así quieren. De hecho se llama El Inversor Disciplinado, si no me equivoco, en la traducción al español. Otro autor, Steve Neeson, Más allá de las velas. Nicolás Taleb, por supuesto, El Cisne Negro. No va directamente al trading o al análisis, pero es un libro que te va a servir. Y uno más que voy a mencionar más adelante, que es mi segundo libro favorito. Que en estos tiempos en particular les van a servir bastante. Pero bueno, por ahora menciono esos para que luego no se me olvide mencionarlos. Y ya sé que luego me van a decir, hubieras dicho libros de trading. Bueno, esos son algunos. Esos autores te van a servir bastante. Ahora sí ya vamos sobre mis gustos personales literarios. Mi top 3. ¿Cuáles son mis 3 libros favoritos? La presea de oro se la lleva El arte de la guerra, de Sun Tzu, que es básicamente un libro que enseña sobre estrategia militar. Y tú dirás, la guerra de entonces, porque estamos hablando de un libro que se escribió en el siglo V a.C., es sabiduría milenaria, literalmente. Entonces, tú dirás, bueno, es que ya la guerra de entonces no es como la guerra de ahora, y yo ni siquiera soy militar, ese libro ya está obsoleto. Pues te reto a que encuentres un empresario exitoso que no conozca Sun Tzu, que no haya leído El arte de la guerra, porque El arte de la guerra es la Biblia de los empresarios. Entonces, no puede faltar en mi colección y lo tengo en papel. No en pasta dura, lamentablemente, pero sí lo tengo en papel. De hecho, tengo varias copias. Tengo varios libreros en diferentes lugares, entonces hay libros que tienen que estar en todos. Y ese es uno de ellos. El segundo libro, la medalla de plata, que es la que les mencioné que les puede servir bastante, es El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Ese libro fue escrito en la Florencia del Renacimiento, en el Renacimiento italiano, en la época de los Medici, y es básicamente un análisis del poder y la política. ¿Por qué es tan importante para el trading? Porque actualmente, y como saben, estamos bien atentos a fundamentales, porque ahora mismo el mercado se mueve más por fundamentales que técnico. Entonces, para mí, aprender a entender la mentalidad de un político me ayuda a prever sus ideas, sus pensamientos. Saber que no va a reaccionar igual ante una pregunta, no va a reaccionar igual Donald Trump, Obama, o Putin, o Xi Jinping. Entonces, entender al político, la forma de gobierno, el estilo de gobernar, te ayuda a adelantarte un poquito o a tener idea de cómo puede reaccionar cierto gobierno ante ciertas cosas que pasan en el mundo. Entonces, es un libro que te va a ayudar para que interpretes mejor a los políticos. Y en esto no te puedo decir, te reto a que busques un político que no haya leído a Maquiavelo, porque los políticos lo van a negar, porque Maquiavelo enseña que no hay que enseñar ese tipo de cosas. Esas cosas se aprenden en casa y no se habla de ello. Bueno, pues es un gran libro, se lo recomiendo.
De hecho, Maquiavelo habla mucho de eso, de aparentar lo que el pueblo quiere para que consigas el favor de ellos. Y, en fin, es un libro muy bueno, se lo recomiendo. La medalla de bronce, esa ya no es tanto una recomendación literaria, sino que es una, digamos, una guía moral para mí. Es donde yo baso mi moral. Y es el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, escrito en el Japón feudal, cuando ya era viejo, se retiró, si no me equivoco fue un templo, y empezó a escribir lo que hoy conocemos como el libro de los 5 anillos, que básicamente es como el manual de Carreño en la urbanidad, pero eso era para el comportamiento que debe llevar un samurái, un guerrero de honor. Entonces, para mí, eso es una guía moral, el camino del guerrero, el Bushido. Si no tienen idea de lo que se trata, pues pueden ponerle en Google las 7 virtudes del Bushido y te hablo un poquito acerca de eso. Es la moral que tiene que tener un guerrero honorable. Esa es, pues, no diría que es una recomendación, léanlo, porque pues eso ya es como si yo fuera, no sé, católico y le recomendara la Biblia. Pues eso ya depende de cada quien. Pero bueno, ese es mi tercer lugar. Ya de ahí pues ya te puedes ir a muchos géneros, porque por supuesto que yo soy muy fan de leer novelas clásicas, variarle, es decir, a veces Lovecraft, a veces Natsume Soseki, no tengo una especie de género, yo le voy combinando. Lo que suelo hacer es tomar un libro difícil de leer y luego uno ligero, porque por ejemplo, después de leer a Nietzsche, por ejemplo, leer a Nietzsche, Así habló Zaratustra, es difícil de entender. De hecho, para los filósofos, Nietzsche es complicado de entender o de interpretar. Si lees, por ejemplo, a Goethe, o a Goethe, como le llaman algunos, también es complicado de leer. Entonces, después de leer el libro, tienes que meditar y a veces releer algunas partes. Por eso, a mí me gusta tomar un libro complicado y luego uno más ligero, para que el otro sea como un entretenimiento mientras yo voy asimilando lo que aprendí en el libro complejo. Y a veces, pues, me he ido con una idea equivocada y termino con otro libro complicado, porque una vez, por ejemplo, yo leí a Albert Camus, que tiene un libro que se llama La peste. Ese libro lo leí hace ya varios años, fue una novela muy entretenida, me gustó, la disfruté, y listo, dejé a Albert Camus por la paz un tiempo. Pasa el tiempo y de repente digo, ¿sabes qué? Quiero algo ligero. Acababa de leer, no recuerdo a quién. Era Las flores del mal de Baudelaire. Bueno, lo que pasa es que a mí me corrigieron. Cuando decía Baudelaire, mi maestra de francés me corrigió. Me dijo, Baudelaire. Me dijo, bueno, pues está bien, así le digo. Bueno, después de leer a él, se me ocurrió, pues me viene bien una novela al estilo Albert Camus, y que agarro otro libro de Camus, y que era un tratado filosófico que se llama El hombre rebelde. Madre mía, con ese libro, me tardé más de un año, y no es un libro gordo, pero es un libro que, ojo, lo adoré, porque aprendí mucho. Pero es un libro que te manda a estudiar. Es decir, yo leí la contraportada de qué se trata el libro, y pues te habla de que es un estudio, un tratado filosófico que estudia la causa de las rebeliones en la historia, no solo rebeliones sociales, sino rebeliones culturales o de la moda o del arte a lo largo de la historia, y toma como referencias la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, los bolcheviques. También pasa por autores como Marx, como Baudelaire, como Nietzsche, de hecho. Y como yo dije, bueno, varias cosas de estas yo ya las he leído, puedo con este libro. Madre mía, cuando empecé, desde los primeros capítulos tuve que parar, y luego eso me mandaba a estudiar otra parte, porque de repente te citaba a Hegel, y si no sabes de qué habla Hegel, pues no le entiendes a Camus. Entonces, para el libro, vete a investigar qué es lo que enseñaba Hegel y regresas. Y luego, de ahí viene el idealismo de Hegel. Y luego, siguiente capítulo, Schopenhauer. ¿Y qué rayos enseña Schopenhauer? Porque yo siempre me fui por la rama financiera. Nunca me acerqué ni siquiera a la facultad de filosofía. Pero es cosa que, ok, me voy a ver de qué estaba hablando en su tiempo Schopenhauer. Y ya, bueno, el pesimismo que tiene, la manera de ver el mundo. Y así me tomó mucho tiempo, porque tenía que parar, vete a estudiar otra cosa y luego regresas. Y sí fue un libro pesado de leer,
pero me acercó mucho a la filosofía. De hecho, le tomé un gustillo a la filosofía. De ahí me puse a investigar ya por mi cuenta a otros. La historia de Sócrates y luego su alumno Aristóteles y Platón y las ideas que ellos tenían y luego cómo fue evolucionando, ideas que luego, por ejemplo, Tomás de Aquino rescató de Platón y de ahí viene el cristianismo. Entonces, es una historia muy interesante. De hecho, en el camino me encontré con un filósofo que se llamaba Epicuro, y yo, de cierta manera, al menos en la forma de disfrutar la vida, soy muy compatible. Yo creo que seríamos amigos en su tiempo, de haber sido contemporáneos Epicuro y yo. Pero bueno, es literatura que te exige. Entonces, vale la pena darle la oportunidad a esos clásicos o a esos libros difíciles. Y es cuando tú aprendes a apreciar la literatura de verdad. Por eso cuando en una entrevista Paulo Coelho se atrevió a hablar mal de James Joyce, no, desde entonces me volví hater, porque ¿cómo te atreves a decir que James Joyce es lo peor que le ha pasado a la literatura? Cuando él hizo Ulises y tú solo tienes El Alquimista. Perdóname, pero hay niveles. Incluso García Márquez creo que se las vería duras compitiendo con Joyce. Pero es cosa de darse la oportunidad. Y como les digo, no solo en la literatura, en la música pasa. Si ustedes quieren, otro día hablamos de música clásica, porque detrás de la obra... hablando de literatura, detrás de los libros hay toda una historia. Por ejemplo, en una ocasión yo fui a una feria internacional del libro en mi país, en México. Yo tengo una relación amor-odio con la FIL, la Feria Internacional del Libro, porque para mí el 95% de lo que se vende ahí es basofia comercial. Y de ahí mi relación de odio con la FIL. Pero también es cierto que hay uno que otro puestecito de esos que no son populares, de esos chiquitos que están lejos del pasillo principal, y ahí encuentras unas joyitas muy buenas. Una vez yo estaba en una fil y pues como siempre, bueno, yo estaba buscando un libro muy particular. Estaba buscando el libro de La Noche de los Tiempos de René Barjavel. Es un libro muy bueno, La Noche de los Tiempos. Es entre romance y ciencia ficción. Es una novela. Ojo que hay otro que publicaron en los 70 ya más adelante, que es de otro autor, pero no, yo estoy hablando de un francés que se llama, de hecho, René Barjavel, con B de bueno. Total, que yo quería ese libro en papel porque yo lo leí en digital y lo quería tener en papel. Y no lo encontré, pero llegué a uno de esos puestecillos abandonados de la feria del libro y que me voy encontrando meditaciones de Marco Aurelio en pasta dura. ¡Wow! Y volteo a la izquierda y veo un libro de un youtuber que guía para ligar o no sé qué cosa. Y no me digas eso. O sea, el libro del youtuber carísimo y el de Marco Aurelio en $8. Y es cuando dices, por eso tengo relación amor-odio con la FIL. Porque, ¿qué vas a comparar un youtuber que ya tiene sus seguidores porque hace chistes, porque hace comedia y sabe que si saca un libro se vende, por más cosas simplonas que pongan en el libro? Pero por otro lado, en $8 tenemos las meditaciones de Marco Aurelio. Seguro lo conoces, el gran emperador romano Marco Aurelio, famoso por su sabiduría. Bueno, pues él escribió una obra que se llama Meditaciones, donde él comparte su manera de ver el mundo. ¿Cuán valiosa es la visión de un emperador romano siendo emperador romano en un momento así? Es decir, eso es oro puro, como le dicen en algunos países, es canela en rama, no una basofia comercial. Entonces, de ahí que yo soy bien exigente con los libros, no te agarro cualquier libro. Yo solamente busco lo mejor y lo que sea un reto, porque cada vez vas evolucionando y cada vez necesitas libros más complejos. Y eso es bueno, y eso pues es investigando, es estudiando el libro más que leerlo, y es algo que yo te recomendaría. Y pues eso, colegas, esas serían mis recomendaciones. Por ahora me voy a despedir. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y bueno, pues por ahí los leo en los comentarios. Hasta la próxima.